La última vez habíamos quedado en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, acerca de este hombre, ¿no es cierto?, que había sido sano, paralítico de Betesda, ¿cierto? Este paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Betesda es casa de misericordia, ¿cierto? Y este hombre que no podía alcanzar la misericordia del Señor. Parece un poco irónico, pero no alcanzaba, por sus méritos no alcanzaba. Tenía que encontrarse con el Señor y así poder alcanzar esa verdadera misericordia. Cuando el Señor sana, ¿cierto? Cuando el Señor sana, el Señor, nosotros nos damos cuenta que la sanidad de Dios es completa, ¿no? O sea, no solamente vemos la cualidad de que una enfermedad sea sana, sino que por eso el Señor siempre hablaba, tus pecados te son perdonados, porque la sanidad del Señor es integral en nuestra vida, es completa. La obra del Señor es completa. No es que Dios cuando nos libera, cuando nos liberta, nos sana, nos salva, Él no hace una obra a medias. Dios no trabaja a medias. Él hace una obra completa. Eh, por lo menos es lo que también nosotros personalmente que creemos, ¿cierto? Que la obra de Dios es completa y la obra de la cruz es completa. No necesita algo complementario para poder alcanzar la salvación, sino que la obra de la cruz es completa. Nosotros creyendo en la obra de la cruz, ¿cierto? Nosotros podemos alcanzar la plena salvación. No se necesita algo externo para poder alcanzarlo. No se necesita nada más. Tan solo creer en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? Y el capítulo 5 termina que está relacionado también con el verso, con el capítulo 6. Termina en el verso 44 en adelante del capítulo 5. Dice, aquí el Señor está aún debatiendo, ¿no es cierto?, con los líderes religiosos, con los fariseos, ¿cierto? Y sacerdotes. Y aquí el Señor termina, ¿no es cierto?, con una conversación que es bastante fuerte. Eh, si nos damos cuenta y leemos el verso 44 del capítulo 5, el verso 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Haciendo el Señor, ¿no es cierto?, alusión eh, de que las escrituras daban testimonio de él, del Señor, ¿cierto? Los fariseos siempre tenían, tenían esa palabra en la boca de ellos de que ellos eran hijos de Abraham, o se catalogaban hijos de Abraham o de Moisés, ¿cierto? Pero no tenían las obras, ¿no es cierto?, acerca de ellos. Todo lo contrario, ellos procuraban matar al Señor, ellos procuraban asesinar al Señor, ellos procuraban boicotear todo lo que él hacía. Y claramente el Señor aquí deja, ¿no es cierto?, descubierto lo que ellos verdaderamente buscaban. Gloria de hombres, gloria de hombres. El Señor lo dirá versos más, poquito, unos versos anteriores. Gloria de hombres yo no recibo. O sea, hoy en día, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con esa expresión en la boca de los hombres? Yo esto lo hago para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído esa palabra? Esto lo hacemos para la gloria de Dios. Pero el Señor nos deja claro de que el corazón del hombre es engañoso
y que el corazón del hombre siempre va a buscar gloria, algo natural que hay en el corazón del hombre, que siempre va a esperar una aprobación, una palabra de aprobación. Comenzando el capítulo 6, sin duda que esta es una de las señales más potentes del Señor, más sobrenaturales, podríamos decir. Y no sé si ahí en su título dice alimentación de los 5.000, ¿cierto? Sale la alimentación de los 5.000. Esto aparece, ¿no es cierto? No es la casualidad, sino que nosotros aquí vamos a tener 4 versiones acerca este, de este hecho que está aquí en Juan. Esto nosotros también lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta noche, ¿no es cierto?, es a través de escudriñar, ¿cierto?, la palabra del Señor, los aspectos que a nosotros más nos importan, que es la aplicación a nuestra vida. ¿Cómo aplicaríamos esto nosotros o qué enseñanza nos deja este pasaje? ¿Cierto? Estos pasajes que vamos a leer del 1 al 16. Juan capítulo 6, del 1 al 16. Del 1 al 16. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Lo vamos a leer y de ahí vamos a ver las aristas que tienen estos versos, los puntos críticos que tienen estos versos y vamos a tratar de escudriñarlos con la ayuda de su Espíritu, ¿cierto? Con la ayuda del Padre. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Vamos siguiendo la lectura. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los 2 peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pez. Llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Amén. Esta
Este capítulo 6, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con bastantes cosas interesantes, sobre todo en el trato del Señor con discípulos, con discípulos. El Señor Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, sin duda que los llama a un discipulado, ¿no es cierto?, que es bastante potente, podríamos decir. Ellos no fueron sentados para oír un discipulado. Ellos, si ustedes se dan cuenta y comienzan a leer los evangelios, y comenzamos a leer los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que los discípulos fueron parte del verdadero discipulado. O sea, el Señor Jesucristo los llama, ¿no es cierto? Ellos dejan de hacer lo que hacían antes, lo dejan todo por seguir, ¿no es cierto?, al Señor. Y comienza un discipulado en vivo y en directo. Nada de cuaderno, nada de lápiz. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos, no hay lápiz, no hay cuaderno, no hay apuntes, no hay tiempo para anotar, oye, anótate esto que dijo el Señor, es importante, a lo mejor nos va a servir cuando nos suceda algo, nos acordamos de, no había nada. El discipulado del Señor fue intenso, el discipulado del Señor fue, como dice Josué Irión, un discipulado radical, completo y verdadero. O sea, lo que vivieron los discípulos del Señor fue algo verdadero. No fue un discipulado que nadie se los dijo, nadie se los contó, todo lo contrario, ellos lo vivieron en carne propia, el discipulado más intenso que se ha podido exhortar ante gente, digámoslo, cristiana. El hecho de que el Señor Jesucristo tomara a sus discípulos y los llevara a lugares donde iba a ser odiado, cuando emprendían caminatas de kilómetros, cuando se dice que en la palabra del Señor, de que el Señor predicó en toda Judea, alrededor son 200 ciudades pequeñas, el saber que a veces no tenían ni siquiera tiempo para comer, el saber que a veces emprendían caminatas rumbo al otro lado del mar, cruzando tempestades, ¿cierto? El hecho de que el Señor sanara delante de ellos a gente endemoniada, gente paralítica que ellos mismos veían, cuántas veces quizás no vieron. El hecho importante de que Jesús se aparte con sus discípulos para estar solos, para tener un momento de comunión. O sea, el discipulado que los discípulos vivieron fue, como dice Inacat, aprendiendo, haciendo, aprendiendo, como es, aprendiendo, haciendo, algo así. O sea, los discípulos tenían que aprender inmediatamente. Se dice que el ministerio del Señor Jesucristo activo, desde que el Señor fue bautizado, dura 3 años, 3 años y medio. Y esto se cuenta por los evangelios, por cuántas Pascuas el Señor, ¿no es cierto?, participar, cuántas fiestas el Señor pudo participar. Entonces, el trabajo que tenía que hacer el Señor Jesucristo con sus discípulos tenía que ser rápido. Los manda a predicar, no lleven nada, solamente entren por las casas y llamen al arrepentimiento. O sea, no había tiempo de hacer paradas, no había tiempo de llevar cosas, no había tiempo de sentarse a comer, como les decía en un momento. Solamente había que hacer la obra del Señor. Y aquí en este pasaje, lo que nosotros vemos, no sé si usted alguna vez en el colegio, ¿usted se acuerda cuando de alguna anécdota en el colegio? Algunos quizás ya terminaron más que uno propio, pero no sé si a usted le tocó alguna oportunidad que usted llegó al colegio, se sentó en la sala y la profesora le dijo, saquen una hoja, saquen un lápiz, porque hoy día hay prueba sorpresa. No sé si en alguna oportunidad a ustedes les tocó o a sus hijos les tocó.
Mamá, hoy día me hicieron prueba sorpresa. Lo que hace el Señor aquí en esta oportunidad es eso. Y a veces lo que hace el Señor con nosotros es eso. Si nosotros somos considerados discípulos, el Señor en cualquier momento nos va a tomar un examen para ver dónde está nuestra fe, para ver si hemos aprendido la palabra del Señor, para ver si vivimos lo que hablamos y anunciamos. En cualquier momento el Señor nos va a tomar un examen. ¿Qué puntos tiene estos pasajes que acabamos de leer? Del capítulo 6, del 1 al 15, mejor dicho, ¿cierto? En nuestras Biblias tiene como capítulo la multiplicación, ¿no es cierto?, y la alimentación de los 5.000. Aquí se multiplican los panes, se multiplican los peces. Este relato bíblico aparece en Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 6 y Mateo capítulo 14. Lucas, ¿no es cierto?, añade y dice que en esta versión, en el mismo discurso, dice que Lucas añade la escritura y dice que cuando vio la multitud, Jesús les hablaba del reino y les enseñaba. Y dice que además les recibió. Marcos dice en su relato que muchos le siguieron y Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor. Y aparte les enseñaba. Esta expresión de ovejas sin pastor, nosotros nos damos cuenta de cómo en el libro de Mateo capítulo 9 al 35 al 38, el Señor enseña que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor en este discurso ve, ¿no es cierto?, que la gente anda como ovejas sin pastor, ovejas que no tienen pastor. La misma palabra, ¿no es cierto?, en el mismo sentido de la historia del paralítico. ¿Cuántos estanques hay hoy en día esperando, que están llenos de gente esperando que el agua se mueva, esperando un milagro, esperando y teniendo una necesidad enorme del Señor? Hermanos, la mies es mucha, la mies es mucha. Nosotros podemos pensar a veces, que me ha pasado a mí, que yo he pensado, Señor, otra iglesia más evangélica aquí, pero uno se da cuenta que la mies es mucha. La mies es mucha y los obreros son pocos. Mateo añade en el capítulo 14, en esta misma historia, dice que Jesús tuvo compasión de ellos, ¿cierto? Hay una concordancia con la misma palabra, ¿cierto?, de Mateo, de Marcos. El ministerio del Señor Jesucristo se basó en 3 áreas. ¿Alguien se recordará de qué área? El Señor predicó, el Señor enseñó y el Señor sanó. El ministerio del Señor Jesucristo se basó en eso, en enseñar, en predicar y en sanar a los enfermos. Fue un ministerio completamente integral. Eso quiere decir que fue un ministerio completo, fue una diaconía completa la que hizo el Señor. Entonces, lo que tenía que hacer el Señor Jesucristo era rápidamente preparar hombres, ¿no es cierto? Y en este caso, hoy en día, preparar hombres y mujeres capacitadas, ¿no es cierto?, primero por el Espíritu del Señor, para ir, ¿no es cierto?, en pos de la obra del Señor. Hablábamos capítulos anteriores de que la obra de Dios es continua, la obra de Dios continúa día tras día. ¿Qué características tenía este lugar donde estaba Jesús con sus discípulos y 5.000 personas? Ojo que dice 5.000 hombres. No cuenta a los niños, ni tampoco cuenta a las mujeres, considerando que la mayoría de las personas que seguían al Señor eran mujeres, como pasa en el día de hoy, ¿cierto? La mayoría de las iglesias están compuestas por mujeres. Entonces, ¿qué características tiene comparando los 4 evangelios que relatan esta misma historia? Que era un lugar desierto. El Señor Jesucristo se apartaba a lugares desiertos con sus discípulos. ¿Para qué? Para poder enseñarles a tener comunión, para enseñarles cosas importantes solo a ellos.
Y esto nosotros lo vamos a ver dentro de estos versos, que algo sucede con los discípulos del Señor, que primero el Señor pone un orden, el Señor pone un orden. Era un lugar apartado, ¿no es cierto? Un lugar apartado para descansar, lejos del bullicio. Es muy probable que el Señor Jesucristo también se haya tenido que apartar por los problemas que tuvo en el lugar anterior con los fariseos, recordando que el Señor supuestamente había incumplido el día de reposo. Los fariseos comienzan a perseguirle. Los fariseos y los religiosos comienzan ya a planear matar al Señor. Por lo tanto, él debía salir con sus discípulos de ese lugar y irse a un lugar apartado donde nadie los viera, donde ellos tenían que estar solos, solos con su pastor, solos con su líder, solos con su maestro. Dice la escritura que ya anochecía, o sea, es decir, estuvieron todo el día esta gente siguiendo al Señor, y dice que ya anochecía. La primera actitud de los discípulos, ¿cuál fue? Señor, despídelos, ya se hace tarde, despídelos, para que vayan a comer, ¿cierto? Era primavera, ¿no es cierto? Era primavera. Por el mes de la Pascua, esto lo deducimos porque se acercaba la Pascua, el mes de Nisan, y esto ya era prácticamente primavera, ¿no es cierto? Dice que Jesús sube un monte, dice que el Señor Jesucristo sube un monte, ¿cierto? Ustedes lo ven ahí, que dice que el Señor sube un monte, esto es representativo. Cada vez que el Señor habla de un monte, es representativo. ¿En qué sentido? No sé si ustedes se recuerdan el pasaje, me parece que es Mateo, el Sermón del Monte, cuando el Señor dice, toda luz que está en un monte, ¿cierto? ¿Se recordarán eso? Mateo capítulo 5. Toda luz que se pone en un monte, me parece que dice, está puesta para alumbrar, ¿cierto? Y no puede ser, Mateo capítulo 5, verso 14 y 16. Si lo buscamos para leerlo más claramente, alguien que lo pueda leer. Sermón del Monte, alguien que diga amén. Amén. Hermana Pamelita, ¿nos comparte? Amén. Mateo 5:16. 14, 16. 14 al 16. Ya. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un Ahí está. monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en casa. Así Perfecto. alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Toda ciudad que se asenta en un monte, ¿cierto? Cuando vemos esa expresión de que Jesús sube un monte, o cuando la ciudad que está asentada está sobre un monte, eso es representativo con la autoridad, con la autoridad. Y en este caso, la iglesia está puesta sobre un monte. O sea, la iglesia tiene autoridad y la iglesia es puesta en un monte para, primero, representar autoridad, pero también, como decía la palabra, para alumbrar, para que sea luz para aquellos que no tienen luz en este caso, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que vean las obras y glorifiquen a Dios. Mediante eso, glorifiquen a Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con esa expresión de que Jesús se sube a un monte, o la iglesia está en un monte, una ciudad asentada en un monte, sobre un monte, eso es representativo de autoridad. La iglesia tiene autoridad, mis hermanos. Amén. Qué lección empieza a dar el Señor Jesucristo a sus discípulos? Y aquí es lo que a nosotros nos va a importar, ¿cierto? Como le decía delante, los primeros versos nosotros nos dan el contexto de esto, dónde está, qué es lo que está pasando, quiénes siguen al Señor, dónde está ubicado el Señor, qué es lo que rodea al Señor, ahí tenemos el contexto, ¿cierto? Pero en el verso 5, vámonos al verso 5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe. Felipe sale sorteado, el Señor mira alrededor, ¿quién está cerca de mí?
y vamos con el examen, vamos con la prueba. Muchachos, hoy día hay prueba sorpresa, ¿cierto? Yo me imagino la cara de los discípulos que tienen que haber puesto. Cuando el Señor les pregunta inmediatamente, debemos recordar que los discípulos ya llevaban tiempo caminando con el Señor. Ellos ya habían visto el poder de Dios. Ellos ya habían visto milagros del Señor. No eran personas que ellos ya habían caminado mucho, habían recorrido ciudades, ellos ya habían estado en un matrimonio, ellos habían visto el milagro con la mujer samaritana, habían visto al paralítico levantarse y muchas cosas más. Y el primero que está al lado es Felipe, ¿cierto? Y el Señor le hace una pregunta a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Si el Señor nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿de dónde compramos pan para darles de comer a estos? Debemos recordar que la mies es mucha. Y esto a nosotros nos da una pregunta hacia nosotros. ¿Tenemos nosotros para darle de comer a las personas? ¿Tenemos algo que darle de comer a las personas? Es una pregunta que nosotros mismos debemos responder, ¿no es cierto? Verso 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabía lo que iba a suceder. El Señor sabía lo que iba a acontecer. El Señor, cuando nosotros estamos en pruebas, el Señor sabe lo que va a suceder. Cuando estaban en la barca, el Señor sabía lo que iba a suceder. Cuando estamos en alguna dificultad, cuando estamos en un punto crucial, Él sabe lo que va a suceder. Pero Él, a nosotros como discípulos de Él, debemos comprender esto, hermanos, hermanas, que al nosotros ser sus discípulos, el Señor, como les decía al principio, nos va a tomar un examen en cualquier momento. A lo mejor usted se va a encontrar con una situación compleja. Usted a lo mejor si es líder de algo, usted se va a encontrar con una situación en su grupo, o en su familia, o en cualquier situación. Y el Señor nos va a poner en un examen. ¿Qué vas a hacer tú? No sé con qué voz hablará el Señor. ¿Qué vas a hacer tú, Leslie? Un ejemplo. ¿O qué va a hacer usted, hermana Berito, con las damas, con esta situación? Y ahí es donde el Señor llama, ¿no es cierto?, a siempre tener esa sabiduría del Señor. Felipe respondió en el verso 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué les dice eso a ustedes, el verso que nosotros acabamos de leer? ¿Qué les dice a ustedes ese verso? Pueden participar. Que tuvo poca fe. Por ahí va. Por ahí va. ¿Qué nos dice este verso? Felipe responde. Los discípulos del Señor fueron especiales, ¿eh? Fueron especiales. Hubo uno que si no metía el dedo en la llaga no creía. Así que, pastor, el Señor también tuvo discípulos especiales, así que usted también va a tener discípulos especiales. Amén. Puede Así que lo algunos creo. saquen canas verdes, puede que otros sean más espirituales. Que el Señor nos dé la gracia nomás. Oh, bendito el Señor, ¿cierto? Amén. Bueno, mi hermana Leli también tiene que ahí verlo en sus discípulas de... Siempre hay alguien especial, siempre hay alguien especial. Pero se dan cuenta que Felipe echa a andar. Yo creo que Felipe tiene que haber sabido mucho, porque Felipe inmediatamente lo que responde es un cálculo matemático. Felipe lo primero que hace es sacar la calculadora, poner todo lo que él sabe, ¿cierto?, delante de él. Pero
veamos lo que dice más adelante. Verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? O sea, hay un discípulo que saca la matemática y hay otro que se descarta poniendo a un muchachito, esa palabra muchacho quiere decir un niño. O sea, andaba un niño entre medio de la multitud. Nosotros nos damos cuenta de esto y yo creo que usted se imagine esta historia, hermano. Imagínese esta historia, imagínesela, haga cuenta que usted está ahí, haga un esfuerzo, imagínese que usted está ahí entre medio de la multitud y usted está viendo que delante de toda la gente el Señor le está preguntando a sus discípulos. Ya pues muchachos, ustedes llevan tiempo conmigo, hagan algo. Todas las versiones, los 4 evangelios dicen que los discípulos le dijeron, Señor, ya despídelas por favor, despídelas, que vuelvan a sus casas. Y el Señor les dice, ustedes denles de comer. O sea, yo me imagino a los discípulos preguntándose unos a otros, ¿qué tienes tú? ¿Con cuánto andáis tú? ¿Andáis con 1000 pesos? ¿O qué tienes tú para? No, yo no tengo ni uno. Yo ya no trabajo pescando. Y aparece un discípulo llamado Andrés en el verso 8 que dice que encontró un muchacho. O sea, este hermano vio que andaba un niño con comida, porque ustedes se dan cuenta, las multitudes seguían al Señor y sabían que el Señor en algún momento iba a parar y se iba a convertir en una especie de picnic. O sea, aquí el culto hoy día es a la calle. Entonces, los discípulos pararon, el Señor paró, ¿no es cierto? Estaba en un monte que tenía hierba, ¿no es cierto? Y Andrés se encuentra con este muchachito. Este muchacho es de esos personajes bíblicos que nadie los reconoce. Este muchacho es un personaje escondido. Pero ¿qué importancia tuvo este muchacho en la alimentación de los 5000? A este muchacho nunca lo nombran en las prédicas. De este muchacho nunca se habla en un estudio bíblico. De este muchacho nunca se habla cuando nos hacen buscar un personaje bíblico con una cualidad. O sea, los discípulos del Señor no tenían nada, pero aparece un muchacho que no era nada de nadie con panes y peces. O sea, este muchacho andaba preparado. Quizás en cuántas caminatas ya había seguido al Señor. Él sabía él sabía que el Señor, a estar con el Señor era para largo. O sea, él se anticipó, era inteligente. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor, aquí nosotros nos damos cuenta de un principio bíblico, que el Señor con muy poco, Él puede hacer mucho. Con muy poco, el Señor puede hacer mucho. Nosotros nos complicamos. Nosotros pensamos que más es más, y a veces menos es más. Menos es más. El Señor Jesucristo pudo haber llegado con los 70 discípulos que envió a predicar un día, pero Él llegó solo con 12. Solo con 12. Con 12, Él hizo mucho, que para cualquiera puede ser poco. Quizás uno busca 50. No, es que tenemos que ser un número. El Señor con 12 trastornó una sociedad completa. El Señor con 5 panes y 2 pececillos multiplicó, dio gracias y multiplicó. Entonces, ¿qué lección nos va dejando esto, cierto? La pregunta sorpresa va dirigida a Felipe, ¿no es cierto? Él responde según los cálculos humanos, cálculos matemáticos. Los otros evangelios, ¿no es cierto?, añaden y dicen que el Señor les dice, hermanos, ustedes denles de comer, ¿cierto? ¿Cómo habrá sido la cara de esos discípulos, cierto? Entonces, nosotros tenemos que comprender algo aquí. Primero es dejar el cálculo matemático de lado y, como decía mi hermana Pamela, activar la fe. Cada vez que nos vemos en situaciones y que el Señor nos viene y nos toma un examen, es lo que le pasó a los 2 espías.
Los 12 espías vieron de los 12, solo dos creyeron. Los otros 10 tampoco tuvieron fe. También vieron el cálculo matemático. ¿Qué quiere decir esto? Dejaron de lado el factor más importante. Los 10 espías dejaron de lado el factor más importante. Ellos vieron el poder de Dios manifestado sobre Egipto. Y Felipe y los discípulos dejaron el factor más importante de lado. Estaban con el Rey de los Milagros. Estaban con el Dios Señor de los Milagros. Tenían a Jesucristo ahí mismo. Lo tenían al lado de ellos. Y ni uno tuvo la capacidad de decir, Señor, yo creo en que tú vas a multiplicar esto. Ninguno. Ninguno. No quiero decir que los discípulos fallaron, no, de ninguna manera. Pero fue un examen sorpresa que, valga la redundancia, los tomó por sorpresa y ninguno tuvo una capacidad de responder conforme a lo que ya habían visto de parte de su maestro. Los discípulos vivían con los maestros. Los discípulos se iban a vivir con los maestros. Uno no era discípulo a distancia. Los discípulos se van a vivir. ¿Para qué? Para aprender, ¿cierto? Esto contiene una verdad hacia nosotros y una verdad espiritual, una enseñanza espiritual, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. En el verso 11 de Juan capítulo 6 dice que, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo repartió entre quienes primero. Los discípulos. Primero los discípulos. Qué importante eso, que el Señor no empezó a repartir a destajo a cualquiera. El Señor primero se los reparte a sus discípulos. Los primeros que tienen que recibir la instrucción son los discípulos. Y ellos transmitían a los demás. Vamos a hacer un capítulo paralelo con otro libro. Vamos a terminar esto primero. Y dice que cuando se hubieran saciado, y los discípulos, el verso 11, y repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. O sea, primero el Señor reparte a sus discípulos, ¿cierto? Los primeros que fueron saciados fueron ellos, ¿cierto? Entonces después dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. No sabemos si esto es figurativo hacia las 12 discípulos, 12 tribus, ¿cierto? Los judíos creen mucho en esto, ¿cierto? En la numerología hebrea, ¿cierto? Pero se consideran 12 cestas aquí, ¿cierto? Llenas, sobreabundan, están llenas, la gente está llena, la gente está saciada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, ¿cierto? Busquemos, hermanos, el libro de Hechos capítulo 2. Hay una referencia acerca de la llenura. Acerca de la llenura. Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cierto? Una de las fiestas importantes de los judíos, si no es que la segunda. ¿Cuál era la primera fiesta importante de los judíos? Ahora. La Pascua. La Pascua, ¿cierto? La Pascua. ¿Cierto? Estaba la fiesta del Pentecostés y estaba la fiesta de las cosechas, ¿cierto? Todo tiene un significado muy hermoso, hermanos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos
y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quiénes fueron llenos? Ya, dale. Los 120. Fueron todos, no, claro, ¿cierto? No fue toda la multitud. Entonces, si nosotros nos vamos al verso, seguimos leyéndole en Hechos capítulo 2, hay una consecuencia del ser lleno. El Señor había descendido, el Señor tenía a sus discípulos con una instrucción, ¿cierto? ¿Cuál era la instrucción? Esperen todos en el aposento, esperen unánimes, todos, ¿cierto? Porque allí, ¿no es cierto?, los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo restaurarás las cosas, Israel? ¿Cuándo vendrá el Señor? El Señor les responde y les dice, a vosotros nos es dado saber los tiempos y las sazones. A veces nosotros preocupados estamos de que venga el Señor, no teniéndolo por tardanza, ¿cierto? Y el Señor les dice, mas vosotros recibiréis poder y seréis testigos, y me seréis testigos. O sea, lo que está dando importancia el Señor es hacer testigo, llevar, ¿no es cierto?, esta primicia del Evangelio. ¿Cuál es la consecuencia de que los discípulos hayan sido llenos primero ellos, así como en la alimentación, así como en este milagro de la multiplicación, ¿cierto? El Señor Jesucristo decía en Juan que primero el Señor le repartió a sus discípulos. Es el mismo hecho, el mismo acontecimiento que está pasando acá en el libro de Hechos, perdón, en Juan sus discípulos fueron llenos, ¿cierto? En Juan 6, los primeros que fueron saciados, a los primeros que el Señor Jesucristo les reparte es a los discípulos. En Hechos está sucediendo el mismo acontecimiento. ¿Quiénes fueron llenos primero? Los discípulos, ¿cierto? Los que estaban en el aposento, ya sean 120, ya sean unos pocos, fueron ellos. ¿Cuál es la primera consecuencia del ser lleno del Señor? Nosotros podemos pensar que es hablar en lenguas, y es un grave error. Lo primero, la primera consecuencia que hay al ser lleno del Señor, al ser saciado del Señor, es que comienza la boca a hablar del Señor, comienza a testificar del Señor, comienza a profetizar del Señor. Y si nosotros nos damos cuenta en el primer discurso de Pedro, en el verso 14 de Hechos 2, Pedro comienza a profetizar inmediatamente. Varones israelitas. Y esta profecía que hace Pedro aquí en Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante, tiene el testimonio del Señor. La profecía debe contener el testimonio del Señor. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando es una profecía del Señor o no? Cuando contiene el testimonio del Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Hechos capítulo 2, verso 41, ahí mismo dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el Señor. Ojo, no había Biblia. Aquí no existía la Biblia. Los discípulos eran la palabra andando. Ellos tenían la palabra en su boca. Ellos tenían que, de estos 3 años de discipulado que les hizo el Señor, ellos tenían que guardar y retener las palabras del Señor, porque esa era la doctrina en la cual perseveraba la iglesia. Se recordarán primera de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso hablamos, ¿cierto? Eso es lo que hablamos. Primera de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que yo testifico. ¿Y qué es lo que vieron? Lo que hemos palpado con nuestras manos, lo que fue tocante al verbo, ¿cierto? Primera de Juan, eso es lo que nosotros hablamos.
No había Biblia, no había palabra, ¿cierto? Escrita. Solamente estaba la transmisión oral de cómo se traspasaba la palabra del Señor. El Señor, cuando viene a nuestra vida, hermanos, Él no nos llena, Él no es una persona que llena el vasito hasta la mitad. El Señor desea que nosotros seamos completamente llenos, completamente llenos. Hay una representación, una ilustración en el libro de Efesios, me parece, que dice que no seáis, no os embriaguéis con vino, se recordarán de ese texto, más antes, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. La palabra vino, en el libro de Efesios, tiende a ser una connotación que, o quiere expresar que lo del vino es lo del mundo. Esa expresión, no os embriaguéis con vino, el Señor está diciendo ahí, no se embriaguen con lo del mundo. ¿Usted alguna vez ha visto a alguna persona ebria? ¿Ha visto usted un curadito? ¿Qué habla un borracho? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Cierto? Habla incoherencias, incoherencias. ¿Qué pasa si yo me embriago con lo del mundo? Voy a llegar hablando a la iglesia hablando cualquier incoherencia. Que vamos a tener que hacer obligatoriamente un exorcismo. Obligatoriamente. Lo siento, ¿cierto? Es una manera de decir, no, hermanos. Pero cada vez que una persona se embriaga con lo del mundo, va a hablar incoherencias. Va a hablar incoherencias. Por eso el Señor hace hincapié a ser lleno, a saciarse. El Señor en esta multiplicación sació a las personas. Una vez escuché de un pastor decir, no sé si será así o no, lo encontré interesante, decir que, ¿por qué las personas se saciaron con este pan? Si uno cuando come pan terrenal, uno no se sacia. Cuando quiere comer pancito amasado, recién salido del horno, uno quiere seguir comiendo. Esta persona dijo, fue porque este pan fue un pan hecho por el Señor. Este pastor lo dijo así. Este pan fue un pan hecho directamente por el Señor. Y cuando algo lo da el Señor, uno se sacia. Uno verdaderamente se sacia. Cuando nosotros comemos de la mano del Señor, nos vamos a saciar. Pero cuando lo hacemos por otro lado, nunca nos vamos a poder saciar. El Señor nos manda que nosotros seamos llenos de su Espíritu. Cuando yo soy lleno de su Espíritu, no queda ningún rincón de la casa que pueda ser ocupado por tinieblas. Cuando yo comienzo ya a pensar cosas, cuando yo comienzo ya a decir cosas que no provienen del Señor, cuando no estoy lleno. La palabra sed llenos es una palabra imperativa que está en continua acción. O sea, yo no soy lleno una vez por semana. El Señor quiere que tú seas lleno todos los días, todos los días, todos los días, de manera continua. Es la única manera. Lo pueden tratar de fanatismo, lo podrán tratar de exagerado. Oye, pero ¿por qué tan espiritual? No estamos en tiempo de darnos licencia. No estamos en tiempo de darnos licencia, hermanos amados. Para concluir, hermanos, el verso 15 dice, el verso 14, volviendo a Juan 6, el verso 14 dice que aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo que iban a venir a apoderarse, entendiendo Jesús, que iban a venir a apoderarse de él, de hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Vemos la cualidad humana inmediatamente, de querer hacer rey algo. El hombre es así, el hombre siempre quiere venerar algo, el hombre siempre quiere poner como rey algo, ¿cierto? El hombre está esperando, hermano amado, el hombre está esperando que usted le hable una cualidad positiva. El corazón de nosotros, el corazón del hombre está esperando que te digan algo, una cualidad, oye, lo hiciste bien, oye, eres el mejor, eres power,
Eric Power, cuando tú cantáis se caen todos, cuando tú predicáis se caen todos al suelo. El hombre espera eso. El hombre espera la adulación. El corazón del hombre espera eso. El Señor, ¿qué nos enseña? ¿Cierto? Primera de Tesalonicenses 2:6. Hacedlo todo como para el Señor. Hacedlo todo como para el Señor. Colosenses, capítulo 3, 23, verso 23 y 24. ¿Cierto? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios, como para el Señor. ¿Cierto? El único que debe recibir la gloria de cómo lo hagamos, de cómo lo hacemos. Si el Señor ha dado la gracia para crecer, si el Señor, hermano, nos ha dado la gracia, o a ti, mi hermana, mi hermano, te ha dado la gracia para crecer hasta el día de hoy, alaba al Señor. Y si vienen a decirnos una palabra que a nuestra carne le gusta, hermana, alabe al Señor. Yo no tengo por qué recibir gloria el Señor lo dijo. Gloria de hombres yo no recibo. Es una enseñanza para ti, para mí, hermana, hermano. Gloria de hombre no recibas. No recibas. Engañoso es el corazón por sobre todas las cosas. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. No sé si fuimos muy rápido o no. Obviamente la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a volver a repasar algo. Dando gracias al Señor por su palabra, dando gracias al Señor por cada uno de ustedes, de nosotros que estamos aquí. Poder retener cierto, un principio, ¿cierto? En el cual nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida, Amén. Eso, hermanos, eso por el día de hoy. Damos gracias al Señor. ¿Hay alguien que quiera decir algo, aportar algo que le haya dado el Señor en su corazón en este día, en esta oportunidad, y poder añadirla a esto que hemos conversado el día de hoy? Tiene todo el micrófono para usted. Si no, damos gracias al Señor en este día. Amén. ¿Bendecimos al Señor? Amén. Bendecimos al Señor. Amén. Le invito a cerrar sus ojos en esta hora y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por el tiempo que tú nos has dado, Señor, de compartir tu palabra, el tiempo que tú nos das de exponer tu palabra. Señor, oramos por cada hermano que se ha dispuesto el día de hoy, Padre Celestial, para oír primero tu palabra, Señor, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos dan nuestros pastores de hacer esto, Señor, Padre, y que siempre en nosotros haya algo para darle de comer a aquellos que necesitan, que nunca nuestras manos estén vacías, Señor amado, que siempre, Padre, tengamos una respuesta para aquel que necesita oír de tu palabra, Señor. Dios amado, que si en alguna vez nos vemos en alguna situación, sepamos resolverla, Señor, en tu gracia primeramente, con tu sabiduría, Padre, y según lo que hemos también aprendido. Padre Celestial, ayúdanos a ser llenos de ti, a saciarnos, a quedar colmados, Señor, de ti. Padre eterno, la única manera de poder hablar, de que nuestra boca hable de ti, es siendo llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder siempre estar con ese anhelo de ser lleno de ti, Padre Celestial. Te damos gracias por cada hermano que esté con bendición en su casa, que no falte nada en sus casas, Señor amado, dando gracias por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.